En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de 2 apóstoles de Jesús, ellos son Santos Pedro y Pablo, apóstoles. San Pedro era pescador en el lago de Tiberíades o de Galilea. Nació en Betsaida, población que se supone estaba cercana a Cafarnaúm. Se llamaba Simón y era hijo de Jonás o Juan. Su hermano se llamaba Andrés y fue también apóstol, como él. Como el Evangelio habla de la suegra de Simón, se deduce que éste era casado. Andrés fue uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista que vio por primera vez a Jesús. Después de una entrevista conllevó a Simón con Jesús, el cual le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que en arameo significa piedra». Los acontecimientos que siguieron explicarán el sentido del nuevo nombre simbólico. San Mateo, San Marcos y San Lucas narran la vocación de Pedro al apostolado. San Lucas añade el episodio de la pesca milagrosa, cuando Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador». Jesús contestó: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». San Pedro ocupa siempre el primer puesto en el colegio de los apóstoles. Jesús le dirigió la palabra en las ocasiones solemnes. En los principales misterios, fue su compañero y su testigo. Hallándose Jesús en Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Y ellos respondieron: «Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas». Jesús les dijo: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Respondió Simón Pedro: «Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo». Al oír las palabras de Simón, Jesús hizo un comentario solemne: «Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque ni la carne ni la sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo». El hijo de Jonás quedó constituido por Cristo como cabeza de su iglesia. Después de estas palabras que hicieron de Pedro el fundamento y la piedra angular de la cristiandad, vaciló algunas veces su fe en el Maestro. En el trance supremo de la pasión de Jesús, negó al Salvador, por 3 veces. Pero después lloró lágrimas amargas de dolor. Su arrepentimiento fue rápido y sincero. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos, reunidos con María en el cenáculo, Pedro cumplió el mandamiento del Señor resucitado, quien le había retornado su amistad a orillas del mar de Galilea, diciéndole: «Apacienta a mis ovejas». Pedro inició la predicación eclesiástica de la Buena Nueva, convirtiendo a los primeros 3.000 discípulos. Después de la ascensión del Señor, por iniciativa de Pedro, se eligió a Matías como sucesor del apóstol que había sido traidor. De camino al templo con Juan, le dijo al cojo de nacimiento: «Levántate y anda». San Pedro, después de la ascensión del Señor, vivió por algún tiempo en Jerusalén, confirmando a sus hermanos de aquella ciudad y de los alrededores. En Cesarea de Palestina, abrió las puertas de la iglesia a la gentilidad en la persona del centurión y su familia. Fue encarcelado por Herodes Agripa y liberado por un ángel. Una tradición muy respetable atribuye al príncipe de los apóstoles la fundación de la cátedra de Antioquía. Presidió el Concilio Apostólico de Jerusalén, hacia el año 50. Por último, San Pedro llegó a Roma y fue su primer obispo. La fecha de la llegada, la duración del episcopado, el año de su martirio son cuestiones inciertas, sobre las cuales se discute con diversos resultados. La muerte de San Pedro no pudo ser un episodio obscuro. En el último capítulo del Evangelio de San Juan, le dice Jesús a Pedro:
Cuando fueres viejo, extenderás los brazos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Él le dijo esto aludiendo al género de muerte con la cual Pedro debía glorificar a Dios. Esta es una confirmación clarísima del suplicio del apóstol San Clemente, que recuerda la persecución de Nerón, une a Pedro y a Pablo a las víctimas inmoladas después del incendio de Roma y lo muestra como el representante más elocuente de la tradición romana. Entre los más fanáticos perseguidores de los cristianos de Jerusalén, sobresalía un helenista de Tarso, por nombre Saulo, discípulo del célebre rabino Gamaliel, que después sería el gran apóstol de los gentiles, San Pablo, cuya memoria se uniría siempre a la del príncipe de los apóstoles. Era hombre culto, que hablaba el griego. Como buen fariseo sabía un oficio: el de hacer tiendas. Es moralmente cierto que no era casado ni rabino. No sabemos exactamente cuándo nació y es casi seguro que no conoció a Jesús durante su vida mortal. Su milagrosa conversión se celebra en otro día del calendario litúrgico. Se retiró después de su conversión al desierto arábigo, para ser transformado por Dios en el apóstol de las gentes. Acompañado por Bernabé, emprendió 3 largos viajes famosísimos y ganó para Cristo muchas almas en Asia Menor, Creta, Macedonia, Grecia, etc. Fundó iglesias en los más importantes sitios del mundo romano. Las grandes ciudades fueron su patria y el escenario preferido de su actividad. Escribió 14 cartas importantísimas y formó con ellas el núcleo de la teología cristiana. Finalmente, después de una vida pletórica de gracias y de beneficios al prójimo, fue encarcelado en Jerusalén. Más de 40 judíos juraron no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Pasó 2 largos años prisionero en Cesarea y ante las insidias de sus enemigos, se vio forzado a apelar al César como ciudadano romano que era. En Roma termina su historia que era. Es probable que haya visitado España después de haber estado prisionero 2 años en la capital del imperio. Cayó, según la tradición, bajo la espada del verdugo en la persecución de Nerón, probablemente el año 67, el mismo año en que moría crucificado cabeza abajo el apóstol San Pedro. Oración. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos el video hablando de otro apóstol. Este apóstol es Santo Tomás. Tomás, el incrédulo, podría ser el santo de nuestra época. La escena de desconfianza que nos narra el Evangelio, dio a su nombre un dejo extraño. Pero Tomás, de ninguna manera fue un escéptico demasiado precavido o un necio miedoso, como comúnmente se pinta. Vale la pena salvar su honor, puesto que entre los 12 apóstoles se destaca como uno de los más autónomos y decididos. Todos los otros trataban de apartar al Hijo del Hombre del camino hacia Jerusalén. Temían un atentado por parte de los fariseos. Pero Tomás desechó sus preocupaciones con las palabras audaces, tan grandiosas en su sencillez: vayamos con él para morir con él. Santo Tomás, apóstol. Así no habla alguien que por puras inhibiciones no logra la fe ni la acción. De nuevo se destacó Tomás cuando Jesús, en la última cena, insinuaba su pronta despedida. Aquello lo conmovió. Mientras los demás callaban, él se atrevió a formular la pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Si hubiese sido una pregunta tonta, el Salvador no habría dado aquella respuesta formidable: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Y con todo, después de aquellas expresiones de lealtad incondicional hasta la muerte y esos signos inconfundibles de amor y confianza para el Rabí de Nazaret, ¿qué significa aquella duda obstinada de la resurrección del Señor? Si Tomás se niega a aceptar por la fe lo que le narran los apóstoles, no es por desconfiar del poder milagroso del Salvador, pues muchas veces fue testigo de él. Su sospecha se dirige contra los apóstoles, cuya conmoción inmensa le aconseja precaución. No en un hombre de cortesía meliflua, sino de entera franqueza, y a sus amigos les decía lo que pensaba. Es comprensible que en aquel momento dudara. Desde el punto de vista humano, sobre todo tomando en cuenta que en su alma llevaba aún la pesadilla del Viernes Sangriento. Pero Cristo le tomó la palabra y 8 días después, de nuevo se apareció a sus discípulos y Tomás reconoció su falta.
se echó a los pies del Señor y confesó su fe delante de todos con la misma franqueza: Señor mío y Dios mío. Estaba demasiado conmovido para decir más. Pero en ese momento fue Tomás el vocero de la humanidad entera que, en el transcurso de toda su historia, no ha encontrado una forma más breve, más humilde y más íntima de confesar su adoración a Dios. Según los escritos apócrifos del siglo II, Tomás predicó el evangelio a los hindúes y a los partos y murió en Edesa, donde le clavaron una lanza. Al mismo fue sepultado. Durante mucho tiempo no se dio crédito a esos cuentos legendarios sin verdad histórica. Pero al comprobarse la existencia del rey Gundafas, mencionado en las leyendas en el noroeste de la India en tiempos del apóstol, podemos considerar como probable que en sus caminatas apostólicas, Tomás fue a lo largo de la costa de Malabar, penetrando en la India hasta Mylapore, cerca de Madrás, donde murió por su fe. ¿Quién tendría el derecho de criticar y menospreciar a tal hombre? Desde hace mucho que lo veneran como su patrón los agrimensores, arquitectos, albañiles y carpinteros. Oración. Padre Todopoderoso, tú que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios. Por intercesión de este apóstol, haznos crecer en la fe, para que creyendo firmemente en tu Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina. El cual vive y reina contigo. Amén. Estamos a la mitad del video y ahora te presento a Antonio María Zaccaria, fundador de los Clérigos Regulares de San Pablo. A veces nosotros los católicos podemos tomar ejemplo de los difíciles de otras religiones, que incansablemente predican, explican la Biblia y promueven la penitencia. Afortunadamente para la verdadera Iglesia de Cristo, nunca faltaron estos hombres generosos, inspirados en las necesidades de la misma. En una de las épocas más difíciles de la historia de la Iglesia, en la primera parte del siglo XVI, en tiempos de la Reforma Protestante, surgió en el norte de Italia un joven apóstol modelo para nuestros tiempos. Nacido en Cremona en el 1502, de familia noble, sintió la vocación de ayudar a sus hermanos como médico. Ganó fácilmente su doctorado en medicina. En medio de sus actividades leyó la Biblia y se sintió especialmente atraído por las epístolas de San Pablo. Formó un círculo bíblico con sus amigos y, después de comprender que podría ayudar mejor a sus hermanos como sacerdote, empezó a estudiar la Sagrada Teología, con la mira de no perseguir ningún beneficio eclesiástico. Después de su ordenación, guiado por el Espíritu de San Pablo, organizó comunidades de base en medio del pueblo, para combatir su tremenda ignorancia religiosa. Para promover la espiritualidad cristocéntrica en el clero, se trasladó a Milán, en donde tomó contacto con el oratorio, Eterna Sabiduría, una comunidad de vida ascética, que contaba entre sus socios a los futuros sumos pontífices Pío IV y Pío V. En 1530, el padre Zaccaria y otros dos sacerdotes fundaron una asociación de clérigos regulares, es decir que aceptaban una regla común de vida y de apostolado, sin hacerse frailes. Aprobada su comunidad por el Papa Clemente VII, tomaron el nombre de Clérigos Regulares de San Pablo, o también Barnabitas, en honor de su primera iglesia, dedicada a San Bernabé, el compañero de San Pablo. Predicaban en las iglesias y en las calles y en los hospitales, donde encontraban las necesidades del pueblo. Vivían en rigurosa pobreza. Fomentaban los círculos matrimoniales y promovían la fundación de una congregación de religiosas para la asistencia de la juventud femenina descarriada. Una parte importante de su apostolado fue la de fomentar en el pueblo el amor al Santísimo Sacramento. Hasta el día de hoy conserva la Iglesia una preciosa tradición iniciada por Antonio Zaccaria, la adoración de las 40 horas. Otra tradición promovida por él, sigue todavía en las zonas de vida rural. El toque de las campanas todos los viernes a las 3 de la tarde, para recordar la muerte de Cristo. Extenuado por tantas actividades en favor de los demás, como otro San Pablo, nuestro joven sacerdote murió en los brazos de su madre el año de 1539. Contaba apenas 37 años. Al entrar San Carlos Borromeo en Milán, en 1565, como nuevo arzobispo, encontró el terreno bien preparado para las reformas del Concilio de Trento. El fuego de amor que había encendido un solo sacerdote, se habría de propagar a otros sacerdotes, hermanas y seglares. San Antonio María Zaccaria fue canonizado por el Papa León XIII en 1897. Oración.
Concédenos, Señor, aquel profundo conocimiento de Cristo que otorgaste San Antonio María Zacaría, para que, amándolo como Él, sintamos también la urgente necesidad de darlo a conocer a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuar este video te hablaré de una mujer muy importante para la Iglesia, y fue por eso mismo que la nombraron como santa. Esta mujer fue Santa María Goretti. Cuando en el año de 1950, durante la fiesta de San Juan Bautista, la noche caía sobre la ciudad de Roma, una inmensa multitud esperaba el discurso del Santo Padre, Pío XII en la plaza de San Pedro, y, ante el impresionante silencio de los fieles, el Papa comenzó diciendo: en esta noche brillante de verano, se le acaba de otorgar el honor más elevado de la Iglesia, a una niña sencilla y modesta del pueblo, con una participación de fieles sin precedente, como nunca se había visto en la historia de la Iglesia. María creció en medio de una pobreza sobrellevada alegremente, como nosotros, hoy en día ya casi no la podemos imaginar. Su patria era Corinaldo, en el territorio italiano de Ascona, donde nació el 16 de octubre de 1890. Allí, a los 6 años, estaba arrodillada por primera vez en el confesionario para recibir el sacramento de la confesión. Esta región, sin embargo, no ofrecía seguridad para la numerosa familia del trabajador Luis Goretti, de tal manera que se mudó con los suyos en el año de 1899, a la Campania romana. Al año siguiente una epidemia de malaria llevaba a la tumba a Luis Goretti. Su esposa, Asunta, se hizo cargo del hogar y tuvo que trabajar en el campo como un hombre. La carga de la casa y el cuidado de los hermanos más pequeños recayó, naturalmente, sobre la pequeña Marieta, quien desde niña aprendió a renunciar sin quejarse. Ella ofreció por su padre difunto la primera comunión que recibió a los 11 años en la parroquia de Nettuno. Desde entonces tenía que caminar, a menudo, los 11 kilómetros a lo largo de la soleada carretera hacia Nettuno, para vender palomas y huevos en el mercado, o para llevar a sus hermanitos a la misa dominical. Como una madre cuidaba nuestra santa a los pequeños y les pasaba disimuladamente su propio plato con menestra o macarrones, cuando los niños hambrientos no quedaban satisfechos. Su trabajo diario concluía, todas las noches, con el rosario rezado en común. A esta vida tan pobre y tan fiel a sus deberes, llegó un día el tentador, Alejandro Serenelli, un muchacho reservado, de 19 años, quien, junto con su padre violento, dado a la bebida, vivía cerca de la casa de los Goretti. Alejandro acostumbraba a empapelar su cuarto con estampas y murales de revistas pornográficas. Marieta estaba, como lo relata su madre, muy desarrollada para su edad. No cumplía todavía los 12 años, pero como niña que vivía en el campo no era una persona totalmente ignorante acerca de las cosas de la vida. María trataba de evitar en lo posible un encuentro con el muchacho. Pero resultaba una empresa difícil, ya que ella también tenía que ocuparse de la casa y de la ropa de los dos Serenelli, padre e hijo. Así llegó el 5 de julio de 1902, el día de su cruel martirio. Su madre, Asunta, y los vecinos, trabajaban en el campo. Alejandro se aprovechó de la situación. María, como si sospechara sus intenciones, se había sentado a la vista de todos en el último peldaño de la escalera exterior de la casa y había acostado junto a ella a manera de protección, a la hermana menor que estaba dormida. Cuando el muchacho, a empellones, la llevó dentro de la casa, se vio forzada a elegir entre satisfacer sus impuros deseos o la muerte. Como ofreciera una resistencia desesperada, cayó al suelo mortalmente herida, por 14 puñaladas. En el hospital de Nettuno, después de comulgar, dijo al arcipreste Dom Signori: sí, yo perdono a Alejandro por amor a Jesús, y quiero que también él vaya al cielo conmigo. Durante 2 largas horas trataron en vano los cirujanos, obligados a trabajar sin anestesia, de salvar la vida de la niña. Sufriendo dolores terribles, torturada por el suplicio de la sed, llamaba María en su delirio a su querido padre difunto. El domingo, 6 de julio moría, pronunciando antes las palabras: la Virgen me espera. Hoy en día, la joven mártir de la pureza descansa en un ataúd de cristal bajo el altar de Santa María de las Gracias, en Nettuno. El Papa Pío XII ha dado testimonio de ella. Fue una muchacha valiente y firme. Ella comprendió de qué se trataba y por eso escogió la muerte. Pero esa muerte no era ningún fin. Desembocó en la transfiguración y en la victoria de la gracia.
La solemne ceremonia del Papa fue presenciada por dos personas importantes en la vida de María Goretti. Adelante, en la primera fila, la madre de la niña declarada santa y, en el fondo, escondido y llorando, el asesino ya convertido interiormente después de haber purgado la sentencia impuesta por la ley civil. Oración. Señor Dios, fuerza y alegría de los corazones inocentes, tú que concediste a una niña de 12 años, Santa María Goretti, valor para antes que ofenderte, concédenos por su intercesión, un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y una diaria fidelidad de tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Finalizar el video ahora, te hablaré de San Benito de Nurcia, fundador de la Orden de los Benedictinos. El fundador de la Orden de los Benedictinos, personaje muy importante para la unidad de Europa, llegó desde muy joven a Roma para estudiar leyes. Terminaba el siglo V, es decir que por entonces se estaba derrumbando el Imperio Romano por su decadencia interior y el ataque de los jóvenes pueblos invasores del norte y el este de Europa. En la ciudad de Roma se había propagado cierto relajamiento de las costumbres y de las antiguas virtudes cristianas. Benito pronto reconoció que el hecho de estudiar en un ambiente neopagano, encierra el peligro de degenerarse. Por eso, decidió retirarse y encontrar su verdadera vocación, eventualmente como ermitaño. Al darse cuenta de que la huida del mundo no protege del mal, aceptó vivir en una comunidad de frailes. La iglesia pasaba por una crisis fuerte que afectó también la vida monástica. Benito descubrió que hay que evitar dos extremos para servir bien a Dios. El de una vida demasiado individualista y también el otro extremo de una vida comunitaria sin orden, sin votos y sin una disciplina aceptada libremente por amor a Cristo. Así su espíritu, impregnado todavía por los mejores valores de la cultura romana, formó aquella regla de la milicia divina que contiene 73 capítulos y que ordenan la convivencia familiar de los frailes bajo la autoridad del abad, como representante del Señor. La compenetración de contemplación y acción, desarrollan a lo máximo en la persona consagrada la imagen de Dios. La gran diferencia entre la regla benedictina y el ideal antiguo de la vida monástica del Oriente, hasta el día de hoy, si pensamos por ejemplo en los conventos ortodoxos del Monte Athos, en Grecia, es el compromiso de la comunidad benedictina con el mundo y sus valores. El corazón entregado totalmente a Dios y la mano puesta sobre las herramientas para cultivar tierras salvajes, para arar por primera vez en zonas abandonadas, para secar pantanos o para estudiar y lograr conquistas nuevas en el mundo intelectual y artístico. Todo esto es la regla benedictina que formó, en gran parte, la imagen de la Europa cristiana y salvó, a la vez la auténtica herencia de la cultura romana. La liturgia celebrada en comunidad, para alabar a Dios con todas las fuerzas del alma, es el primer fin de la vida benedictina, capítulo 43. La permanencia de los frailes en un solo lugar, hasta la muerte, creó las magníficas abadías, iglesias e institutos de enseñanza, que son famosos hasta hoy. Los aventureros sin espíritu de compromiso, no eran aptos ni aceptados para esta vida monástica. Cuando los benedictinos volvieron, después de la Segunda Guerra Mundial, a su más antigua abadía, la de Monte Cassino completamente destruida durante la contienda, pusieron una cruz sobre los escombros con la siguiente inscripción: Ex laborat noli contristari, que quiere decir vamos a trabajar y no nos dejemos dominar por la tristeza. En el símbolo y su inscripción, encontramos el espíritu original del santo, siempre dispuesto a servir a Dios con una entrega alegre y comunitaria. En las actividades de los benedictinos en este siglo hay que mencionar sus centros litúrgicos, sus trabajos bíblicos y ecuménicos. También dieron a la Iglesia una permanente riqueza por sus ejercicios espirituales y últimamente, por la instalación de los conventos temporales a los que se invita a hombres y mujeres seglares, casados y solteros, a veces agobiados por el mundo moderno, a pasar con los monjes fines de semana o semanas enteras en encierro monástico. Oración. Dios nuestro, que nos has dado en San Benito un maestro admirable de vida consagrada a ti, haz que, según sus enseñanzas, antepongamos tu amor a todas las cosas y procuremos el bien de los demás antes que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, amén.
Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.